Vamos a hablar sobre las turbinas Pelton. Esta turbina, esta turbina es la de acción más utilizada. Consta de un disco circular o rodete que tiene montados en su periferia una especie de cuchara de doble ala. El chorro de agua dirigido y regulado por uno o varios inyectores incidentes sobre estas cucharas, provocando el movimiento de giro de la turbina. La potencia que, que se regula en esta turbina es a través de los inyectores que aumentan o disminuyen el caudal de agua. Sin más nada que agregar, comencemos a estudiar un poco sobre esta turbina. Entonces, las generalidades sobre las turbinas Pelton es que la tobera o el inyector lanza directamente el chorro de agua contra las series en paleta en forma de cuchara montadas alrededor del borde de una rueda. Cada paleta invierte el flujo de agua, disminuyendo su energía. El impulso resultante hace girar la turbina. Las paletas se montan por pares para mantener equilibradas las fuerzas en la rueda. La turbina Pelton es un tipo de turbina de impulso y es la más eficiente en aplicaciones donde se cuenta con un gran desnivel de agua, consiguiéndose rendimientos máximos en el orden del 90%. Lester Alan Pelton, carpintero y montador de ejes y poleas, inventó la turbina Pelton y obtuvo su primera patente en el año 1889. O sea que esta turbina remonta de los años 1800, finales de los 1800. Entonces, tiene una turbina de acción a dimensión parcial, turbina de chorro, no tiene peligros de cavitación, abrasión por sólidos en suspensión para una altura mayor a 700 metros. Solo podemos emplear este tipo de turbina y para una altura máxima de 2000 metros, una potencia máxima de 400 megavatios y una eficiencia menor al 90%. Coeficiente NS de 2.4. En la selección de turbinas podemos ver que la turbina Pelton está en esta ubicación. Para una cantidad baja de caudal en comparación con la turbina Kaplan, pero para unas alturas máximas. Entonces, poco caudal y máximas alturas. Mientras que la Francis y la Kaplan funcionan para valores altos, para altos valores de caudal. Como les dije anteriormente, la turbina Francis es la más versátil. Es como que podría ocupar o hacer el rol de una turbina Kaplan en este rango, ya que se intersecta con la de la Kaplan y con la Pelton para este rango de valores. Entonces, en Venezuela tenemos, en mi país Venezuela, tenemos instalada turbinas Pelton, que tenemos aquí un perfil esquemático, desarrollo hidroeléctrico Uribe Caparo. En el perfil técnico de estas turbinas tenemos una capacidad instalada de 300 megavatios, central sin agatón, una capacidad garantizada de 275 megavatios,
una energía anual de 1275 gigavatios hora, una energía anual de 1078 gigavatios hora, una cota de restitución de 706 y un caudal de diseño de 100 metros cúbicos por segundo. Mientras que los generadores tenemos 2 unidades, potencia nominal de 2 por 158, factor de potencia, voltaje de generación, velocidad sincrónica 225 RPM y momentos de inercia de 2 por 10.000. Entonces en esta central, desarrollo eléctrico Uribante Gaparo, aparte de esas especificaciones técnicas, tenemos, aquí vemos que hay tres turbinas, tenemos la presa La Honda, la derivación de agua, otra presa, y luego tenemos dos presas, y finalmente tenemos estos 514 megavatios. Entonces, a medida que va bajando el agua, tenemos estos desarrollos y esta capacidad instalada que se va instalando. Esto es un ejemplo de las turbinas, de una aplicación de las turbinas Pelton. Aquí tenemos más detalles técnicos de este ejemplo que tenemos. Tenemos para una altura de 350 metros, un caudal de 50 metros cúbicos, y vemos que para esta altura, para este caudal, funciona la turbina Pelton, el cual con dos unidades se logra una potencia nominal de 153 megavatios por cada unidad y una velocidad sincrónica de 225 RPM. Luego nos está de más hablar un poco sobre los transformadores. Hay 6 unidades de tipo monofásico, una capacidad de 61 MVA y una tensión nominal de salida de 230 kV. Hablemos un poco sobre los elementos constructivos de esta turbina. Aquí vemos cómo están las cucharas dobles, tenemos la rueda, tenemos el inyector que dispara los chorros de agua y a través de este inyector también se regula la potencia. Si queremos que vaya más rápido o más lento. Tenemos un deflector y el servomotor. Y esto también se denomina como el distribuidor. Aquí tenemos la tobera, debe colocarse lo más cerca de la cuchara para evitar que los chorros se dispersen. El inyector, elemento que transforma la energía de presión en energía cinética, regula el caudal de la máquina, consta de una tobera y una válvula de aguja cuya carrera determina el grado de apertura del mismo. Para poder asegurar el cierre, el diámetro máximo de la aguja tiene que ser superior al de la salida del chorro, cuyo diámetro se mide en la sección contraria, situada aguas abajo de la salida del inyector, y en donde se puede considerar que la presión exterior es igual a la atmosférica. El chorro está constituido por un núcleo central convergente de agua y una sección anular creciente que contiene una emisión de agua y aire. Entonces tenemos un chorro convergente y un chorro divergente. Tenemos las cucharas, el chorro, el deflector, la aguja, la llegada de la aguja y tenemos el servomotor. El servomotor, cuya función es mantener la igualdad de los pares motores hidráulicos y el resistente, demanda eléctrica. De esta manera se mantiene constante el número de revoluciones de la turbina. El deflector, cuando la carga disminuye
bruscamente debe cerrarse el chorro para que se embale la turbina Pelton. Para ello se introduce un deflector en medio del chorro, dividiendo y desviando una gran parte del mismo, de forma que en vez de dirigirse contra la cuchara, sale lateralmente sin producir ningún efecto útil. De esta manera se evita un golpe de ariete y se cierra lentamente la válvula aguja. Entonces tenemos en carga normal, la aguja se ve de esta forma, en carga alterada y en carga reducida. Rotor formado por el cubo y los álabes. Se encuentra a presión atmosférica y sumergido parcialmente. Cuchara. De esta forma son denominados los álabes por su peculiar forma. Cucharas son piezas de bronce o de acero especial para evitar dentro de lo posible la corrosión. Están diseñadas para recibir el empuje directo del chorro de agua. Su forma es similar a la de una doble cuchara con una arista interior lo más afilada posible y situada centralmente en dirección perpendicular hacia el eje, de modo que divide a la cuchara en dos partes simétricas de gran concavidad cada una, siendo sobre dicha arista donde incide el chorro de agua. Cada cuchara lleva en su extremo periférico una escotadura en forma de W perfectamente centrada. Tiene como objetivo conseguir que la parte cóncava de la cuchara procedente, según el sentido de giro, reciba el chorro de agua cuando su arista se encuentra en posición lo más perpendicular posible respecto al chorro. Las escotaduras favorecen un mayor acercamiento de las toberas hacia el rodete. Carcasa. La tubería aísla la tubería del medio ambiente para protegerla de las salpicaduras y reducir las pérdidas. Generalmente el motivo es para reducir las pérdidas, ya que si no tuviéramos esta carcasa salieran los chorros de agua. Distribuidor. Consiste en la prolongación de la tubería forzada, acoplada a esta mediante brida de unión. Posteriormente a la situación de la válvula de entrada a turbina según la trayectoria normal del agua. También se nombra cámara de inyectores. Tiene como misión fundamental conducir el caudal de agua. Igualmente sirve de soporte a los demás mecanismos que integran el distribuidor. Número de chorros por rueda. Es mucho más ventajoso tener más chorros por rueda de forma de incrementar el gasto y la potencia por unidad. Reducir el diámetro de la rueda y aumentar su velocidad para un caudal en específico. La ecuación que relaciona el número de chorros por rueda en relación con la carga, la velocidad de giro y la potencia es la siguiente. Aquí la tenemos, donde n es la velocidad de giro en RPM, h es la carga en pie, n el número de chorros y hp la potencia en hp. La clasificación de las turbinas Pelton tenemos según la disposición del eje, de eje horizontal. El número de chorros por rueda se reduce generalmente a 1 o 2, por resultar complicada la instalación en un plano horizontal, disponiéndose de chorros según dos tangentes inferiores a la circunferencia Pelton inclinadas un mismo ángulo aproximadamente de 30 grados.
saliendo el agua de las cucharas sin interferir a la rueda. Con el eje horizontal se hace también posible instalar turbinas gemelas para un solo generador colocado entre ambas. Según el tipo de eje, también tenemos turbinas Pelton de eje vertical. Para un número superior de inyectores, la rueda Pelton es de eje vertical, ya que de ser horizontal sería imposible evitar que el agua cayera sobre la rueda a las salidas, sobre la rueda a la salida de las cucharas. Según el número de chorros y rodetes, tenemos doble, triple, cuádruple, quíntuple y sextuple. Dependiendo del número de chorros, tenemos estas denominaciones. Y para doble tenemos dos rodetes, para triple podemos tener un rodete, cuádruple podemos tener uno o dos rodetes, quíntuple un solo rodete, y para sextuple entre uno o tres rodetes. Aquí tenemos los triángulos de velocidad, diferentes condiciones de flujo en la cuchara. Cada uno de estos es una cuchara, que lo vemos, y vemos cómo se definiría de esta forma. Aquí vemos la energía transferida por unidad de peso, usando la ecuación de Euler, que ya la vimos en los videos anteriores. La desviación del flujo se define por este ángulo. La fuerza máxima tangente, un ángulo de 180 grados. El factor de utilización es la condición máxima de utilización. Y aquí podemos obtener de esta relación el factor de utilización. Si se incrementa beta, si 2 se incrementa, beta 2 debe aumentar para disminuir el choque contra las otras cucharas. Elementos constructivos. Tenemos estas dimensiones. Así está dimensionado cada una de estas cucharas. Y aquí tenemos los valores empíricos recomendados. Para estos ángulos que vemos aquí en los dibujos, tenemos estos valores. Vamos a hablar un poco sobre el dimensionamiento. La calidad del chorro, límite máximo y mínimo de la relación de diámetros y del número específico de revoluciones. Entonces, para el límite mínimo tenemos una relación de diámetro, como lo vemos aquí, y un número específico de revoluciones. Para un límite mínimo práctico, o sea, un buen rendimiento, vemos que va aumentando la cantidad de revoluciones. Para un límite máximo, un mal rendimiento, tenemos un número de 35, una diferencia muy grande entre 8. Tenemos un valor de 35 revoluciones. Para el límite máximo práctico, buen rendimiento, tenemos un valor de 27. Las turbinas Pelton de mejor rendimiento deben tener un valor de 8 menor a 1 entre 10, perdón, de este ángulo entre menor que 1 entre 10, delta. Elementos constructivos. Cucharas, número de cucharas en función del NS. Número específico de revoluciones NS. Tenemos estos valores. Número de cucharas para cada una de esas revoluciones. Número específico para cada una de estas revoluciones. Número de cucharas para cada uno. Tenemos que el número de cucharas Z es igual a 26 para estas revoluciones, 14. 40 para 4. Vemos que mientras más cucharas, más grandes, tenemos menos revoluciones. O tenemos más grandes, por lo tanto, por la cantidad de masa sería más lenta. O sea, tendría menos revoluciones. Curvas características. La fórmula de semejanza para los distintos valores del grado de apertura por del inyector se obtienen diversas familias de curvas. Para caudal reducido, potencia reducido y número de revoluciones reducidas.
Tenemos estas curvas características, diagramas de conchas o curvas de nivel. Si la turbina Pelton funcionará prácticamente con una altura de salto constante, las características de caudal, potencia, par y rendimiento se pueden poner en función del rendimiento de revoluciones, que eso es lo que vemos en estas curvas características. Curvas características de caudal y curvas características de potencia, donde vemos que Q11 es caudal reducido, N potencia reducida y N minúscula, número de revoluciones reducido. Curvas de igual velocidad específica, colina de dimensionamiento, el rendimiento de la turbina Pelton cuando está poco afectada por la variación de potencia es muy sensible a las variaciones de la velocidad. Curvas características para diferentes aperturas. Ahora hablemos un poco sobre la regulación de potencia. Con el fin de asegurar buena regulación, conviene diseñar el inyector de forma que exista una proporcionalidad entre la potencia de la turbina y por la carrera X de la aguja por cuanto la potencia es proporcional al caudal y este a su vez a la sección de paso normal al flujo. La variación del caudal del chorro para regular la potencia se consigue mediante una aguja de forma especial, como ya la vimos en las imágenes anteriores, con cuyo accionamiento se puede estrangular la sección de salida de la boquilla. Su regulación puede ser manual, automática o mediante un servomotor. Ya vimos que es un servomotor. Entonces la regulación de potencia, tenemos este regulador, tenemos la válvula de control, el servomotor, palanca, el embolo del inyector y aquí vemos la aguja del inyector y el deflector, por el cual esto puede entrar o salir y así se va regulando, de manera que se evite el golpe de ariete. Otro método de dimensionamiento. Elementos constructivos. Rodete formado por el cubo y los álabes, o sea, las cucharas, se encuentran a presión atmosférica, de lo cual tenemos estas ecuaciones y el cálculo del número específico de revoluciones. Carcasa aísla la tubería del medio ambiente para protegerla de salpicaduras y reducir las pérdidas, como ya lo vimos. Distribuidor, que tenemos las dimensiones principales, por aquí como salen los chorros de agua, tenemos que para estas dimensiones tenemos estos valores que dependen de H, N y L. Rodete, se debe verificar que el NS determinado coincida con una velocidad de sincronismo en el criterio general del diseño. De no ser así, recalcular NS con el valor de N más cercano. Ahora, si la comparamos con la turbina Pelton, con la Francis, al principio vimos que la Francis puede colocarse en ciertos valores de la turbina Pelton, ciertos valores de caudal o de altura. Pero aquí podemos ver grandes saltos de ventaja respecto a la turbina Pelton, ya que son más robustas, menos peligro de erosión de los álabes, reparaciones más sencillas, regulación, presión y velocidad más fácil, mejores rendimientos de cargas parciales y una infraestructura más sencilla. Las turbinas Francia tienen menor peso, mayor rendimiento máximo, aprovechamiento mayor del desnivel debido al tubo de aspiración, alternador más económico, dimensionamiento en planta de las centrales más reducido. Aquí tenemos una variación de rendimiento en el punto de diseño con la velocidad específica. También tenemos límite de velocidades específicas en función de la carga en M, la turbina Francis, Kaplan y Pelton. Aquí vemos la para ciertas cantidades de chorro. Y si hablamos un poco de historia, fue creada por Lester Pelton a mediados de 1870. Fue patentada en 1880, obtuvo fama cuando
Idaho Mining Company en California organiza un concurso y la turbina Pelton tiene la mayor eficiencia, un 90%. En 1880 se funda en San Francisco la Pelton Water Well Company. Entre las más grandes instaladas se encuentra la de Mont Cenis en los Alpes franceses a una altura de 202.8 metros. Ahora, si hablamos del funcionamiento, ya hemos definido la mayoría de todos estos elementos. En la imagen podemos ir comparando y viendo. Tiene un codo de entrada, inyector, tobera, válvula de aguja, servomotor, regulador, mando de deflector, corro, rodete, álave, freno de turbina, blindaje y destructor de energía. La clasificación general: la turbina Pelton de eje vertical, generalmente de 1 o 2 inyectores, mayor facilidad de mantenimiento. Turbina Pelton de eje horizontal, mayor número de inyectores, mayor caudal. Características generales: su utilización es idónea en saltos de gran altura y bajo caudal. Suavidad de giro a cargas parciales, obteniendo rendimientos superiores al 90% con caudales de 40% del caudal nominal. Bajo rendimiento del equipo ideal, bajo mantenimiento del equipo. O sea, requieren un bajo mantenimiento, ideal para ser empleadas cuando el agua trae sedimento. Y también tiene un bajo costo de instalación. Ejemplo de centrales hidroeléctricas que utilizan turbinas Pelton. En Venezuela, la central hidroeléctrica Leonardo Ruiz Pineda en San Agustín, la primera etapa, tiene una capacidad instalada de 300 megavatios, 2 turbinas, una potencia nominal por unidad de 153 megavatios, una altura de diseño de 350 metros, caudal de diseño 50 metros cúbicos por segundo, velocidad sincrónica 225 RPM y generador con 16 pares de polo. Aquí tenemos la represa Honda del estado Táchira en Venezuela. También la central hidroeléctrica San Antonio Páez en Santo Domingo. Una capacidad instalada de 140 megavatios, 4 turbinas, una potencia nominal de 67 megavatios, una altura de 878 metros, caudal de diseño de 8.72 metros cúbicos por segundo, una velocidad sincrónica de 600 RPM, generador de 6 pares de polo. En Perú tenemos el complejo hidroenergético de Mantaro, 460 kilómetros de la ciudad de Lima. Una capacidad instalada de 1800 megavatios, 7 turbinas de 114 megavatios con 4 inyectores para una caída de 77 metros. 3 turbinas de 70 megavatios con 6 inyectores para una caída de 257 metros. Otras turbinas de acción, tenemos la Turbo entre 15 y 300 metros, mayor velocidad angular, turbina de flujo cruzado, caudales entre 20 y 10.000, salto entre 1 y 200 metros, rendimiento inferior al 80%, prácticamente constante. El complejo hidroeléctrico La Voltosa, con 2 unidades de 257 megavatios, para un total de 514 megavatios, en servicio a partir del año 2007. Centrales mini hidráulicas, picos centrales menores a 5 kilovatios, micro centrales serían una potencia menor a 100 kilovatios, mini centrales una potencia menor a 1000 kilovatios y pequeñas centrales una potencia menor a 10.000 kilovatios. Con esto finalizo este video y sin más nada que agregar, los invito a continuar en el próximo video.